magistrado. Bueno, tomando en consideración que los alegatos de esta parte se realizan el día de hoy, uno de mis representados avisa que va a comparecer a esta audiencia. Ha estado presente además en todo el juicio David Cid Aedo, y el único bus que tenía para trasladarse llega aquí a Temuco a las 9, así que luego de llegado se trasladará al tribunal. Yo creo que al menos 20 minutos se irá a demorar para llegar acá, si lo podemos esperar. Bien, vamos a resolver si hay oposición o no en unos segundos más. Sí, nuestro alegato no se extenderá más allá de las 11, así que para que Bien. tengan en consideración eso. Bien, querellante número 3, ¿quién comparece? Todavía no, queda pendiente. Querellante número 3. Querellante 4 y 5. Muy buenos días por querellante 4 y 5. Señoría. Buen día, su señoría. Comparece abogada Camila Nostroza por Zoom. Bien, muy buenos días. Se deja constancia que el acusado Gonzalo Blue Rodríguez no se encuentra por estar justificado para no comparecer a la audiencia del día de hoy. ¿Lo representan sus abogados? Buenos días, su señoría. En esta oportunidad, Claudio Paulich y Catalina Astroza, quien por problemas de conexión estará con la cámara apagada. Bien, se le autoriza a doña Catalina Astroza a estar con cámara apagada. ¿Renuncia a cualquier recurso o vicio legal, me imagino? Así es, su señoría. Bien, se tiene presente. Don Patricio Marín Lazo, segundo de los acusados, se encuentra en plataforma virtual Zoom, acompañado en forma presencial por su abogada, doña Rosemary Contreras Alberti. Buenos días, señor. Buenos días. Don Leonardo Oces. Don Leonardo Oces no está. Doña Marisa Navarrete lo representa en plataforma virtual Zoom. ¿Sabe algo de él? Buenos días, señoría. Ahí está, está con la cámara apagada, está conectado, lo veo, pero sin la cámara y no está respondiendo. Voy a llamarlo. Ya, quedó pendiente. Queda pendiente él también. Alex Smith Ley se encuentra en plataforma virtual Zoom, acompañado en forma presencial por su abogado, don Rigoberto Ortiz, de la Defensoría Penal Pública, presente en sala. Don Marcelo Toiber en plataforma virtual Zoom, acompañado por su abogada, doña Cintia Concha. Don Cristian Pérez. Su señoría, disculpe. ¿Perdón? Y durante la jornada se va a incorporar mi colega Alejandro Rebolledo, pero sin cámara, renunciando desde ya a los vicios y recursos. Bien, se tiene presente y por renunciado a los recursos y vicios legales. Don Cristian Pérez se encuentra en plataforma virtual Zoom, acompañado en esta jornada por doña Alejandra Castillo de la Defensoría Penal Pública en forma presencial. Don Darwin Vázquez, si me ayuda. Buenos días, magistrada. Buenos días en plataforma virtual Zoom, acompañado igualmente por doña Alejandra Castillo. Don Marvin Marín Maluenda en plataforma virtual Zoom, acompañado por su abogado don Luis Felipe Romero. Don Marcos Sangüesa Córdoba en plataforma virtual Zoom. ¿Sí? Sí. Muy buenos días, acompañado señoría. buenos días por don Luis Felipe Romero. Don Manuel Riquelme, si me ayuda. Buenos días, su señoría. Buenos días en plataforma virtual Zoom, acompañado por su abogado don Patricio Salinas y don Manuel Cavieres en plataforma virtual Zoom, acompañado por su abogado don Enoc Sáez Salazar en forma presencial en sala. Quedaba pendiente querellante número 3, ahora sí. Comparece el abogado José Martínez Ríos. Muy buenos días, don José Martínez, y falta solamente don Leonardo Oces. Sí, don Leonardo no me contesta, señoría, pero está conectado. Seguramente se conectó, pues le pasó algo. Estoy tratando de conectarme con él por teléfono. Pero ¿Esperamos o renuncia a cualquier recurso de vicio legal y pide su autorización para estar con cámara apagada? sí, de todas maneras, pido esa autorización, renuncio a los plazos, perdón, a los recursos y además, independientemente, voy a seguir tomando contacto con él. Bien, se autoriza, se tiene por renunciado a cualquier recurso de vicio legal y se le autoriza a don Leonardo Oces para estar con cámara apagada. Ahora sí, a la petición de la parte querellante, ¿hay alguna oposición al respecto? No, señoría, por esta parte. Ninguna, tampoco por esta parte, sí. No, su señoría. Querellante. Bien, hasta las 9:15 horas se va a hacer un receso y comenzamos a las 9:15 en punto con los alegatos de clausura del querellante número 2. Señoría, ¿puedo hacer una petición antes del receso? Sí, por solicito supuesto. autorización para que mi representado comparezca con cámara apagada, renunciando a todos los vicios y recursos legales, y yo lo mantendré informado de lo que acontezca en la audiencia. Bien, se le autoriza a don Patricio Marilazo a estar con cámara apagada, se tiene por renunciado a cualquier recurso o vicio legal y será informado por su abogada de lo que ocurra en su ausencia en caso de no encontrarse presente escuchando con cámara apagada. Gracias, señor. ¿Algo más? Señoría, disculpe, Marvin Marín. Dígame. Hice una solicitud en el chat, no sé si me podrá autorizar.
A ver, para mantener su cámara apagada, don Luis Felipe Romero, si formula la Señoría, petición formalmente. a pesar de que a mí no me aparece, por eso no había hecho la prevención, pero efectivamente, sí, efectivamente, señoría, vamos a solicitar que se mantenga igualmente con cámara apagada mi representado, Marvin Marín, renunciando a los recursos y vicios legales. Bien, se tiene por renunciado cualquier recurso vicio legal y se le autoriza a don Marvin Marín Maluenda a estar con cámara apagada durante la secuela del juicio, siendo informado por su abogado defensor de lo que ocurra en su ausencia en caso de no estar pendiente de lo que acaezca en juicio. Entramos en receso ahora hasta las 9:15.
cámaras, por favor, estamos a segundos de comenzar. ¿Estamos en condiciones, doña Karina? En caso contrario, ¿mutan? ¿Sí? Ya. Bien, ¿estamos con audio? Reanudamos la audiencia tras el receso de rigor y le damos la palabra a la querellante número 2 para efectos de que efectúe sus alegatos de clausura. Gracias, sus señorías. Vamos a dividirnos el alegato con mi colega Karina Riquelme, sin extendernos, obviamente, en el tiempo que se ha otorgado por sus señorías. Comenzaré este alegato, sus señorías, en representación de las víctimas que sufrieron la persecución y el encarcelamiento por la prueba falsa incorporada en sus teléfonos, incorporada en un proceso penal, su señoría. Por lo tanto, solicitamos desde ya un veredicto condenatorio para cada uno de los acusados. Señorías, las relaciones humanas en general son complejas, pero entender las relaciones humanas de los pueblos indígenas, especialmente el del pueblo mapuche, es aún más complejo cuando se ve desde una mirada occidental. No cualquier persona puede llegar y entender la forma de funcionamiento de una comunidad indígena, de quiénes son los dirigentes, cuál es su posición política. Señoría, para eso existen personas que estudian o que trabajan con las comunidades para entender cómo funcionan. Estudios antropológicos, investigaciones de todo tipo, así como también investigaciones policiales, personas que trabajan específicamente con personas mapuches para investigarlas policialmente. El señor Alex Smith, su señoría, por cierto que es un ciudadano que, como todo, debe conocer la existencia del pueblo mapuche y básicamente la organización como cualquier otro. Sin embargo, el detalle, su señoría, el detalle es inverosímil que lo haya conocido. ¿Quiénes son las familias que viven en cada una de las comunidades? ¿Quiénes son los dirigentes, su señoría? ¿Qué es Temucuicui y quién es la familia Huenchuyán para Temucuicui, su señoría, que son del territorio de Mayeco? ¿Quiénes, su señoría, son la familia Yaitul de otro territorio, su señoría, fuera de esta región? Su señoría, ¿quién es la familia Tranamil? ¿Quién es don David Cid? Su señoría, ello es bastante complejo entender, su señoría, esas relaciones. Lo cierto, su señoría, es que atentaríamos contra las máximas de la experiencia, creer que el señor Smith, él solo, por sí solo, engañó a todo el sistema de inteligencia que se dedicaba a investigar a estas personas. Eso es inverosímil. Pero más, su señoría, inverosímil es que él solo haya podido también engañar a todo el sistema judicial. Su señoría, fiscales, ministros de la Corte de Apelaciones, incluyendo relatores de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco de esta jurisdicción y de otras jurisdicciones, y, como no, a los jueces de garantía o una jueza de garantía que, en definitiva, dictó la prisión preventiva de nuestros representados. Su señoría, aquí era necesario primero, un respaldo y segundo, la información que tenían los policías, en específico, su señoría, quienes componían la asociación ilícita, es decir, el mayor Marín y el capitán Oces. Son ellos, su señoría, y así ha quedado demostrado en este juicio, quienes han construido su carrera policial en base a perseguir personas del pueblo mapuche. No lo digo yo, su señoría, lo dijo la prueba. El señor Oces, el capitán Oces, se especializó, su señoría, en la persecución, durante su carrera policial, en la persecución de personas en la zona más estigmatizada de la Araucanía, la zona de Mayeco. Se convirtió en definitiva en un especialista en investigar las comunidades de Mayeco y, por qué no decirlo, un especialista en investigar la comunidad de Temucuicui. Por otro lado, su señoría, tenemos al mayor Marín, una persona que no llegó el 2016 a aprender y a investigar a personas a la Araucanía. Su señoría tiene un trabajo previo con muchas causas de denominación o que se catalogaron en su momento como terroristas, específicamente, y que fueron nombradas en este juicio, Peaje Quino, su señoría, y caso Turbut, donde él trabajaba directamente con el fiscal Moya, lo señaló. De ahí lo conocía, con el fiscal Chifel, su señoría, y en ese tiempo con los abogados asistentes de la Fiscalía, Luis Arroyo y Roberto Herrera. Su señoría, la prueba
referida a que OCES es un especialista en la persecución de personas en Malleco, básicamente es su propia declaración. Señala, su señoría, que en el año 2011, una vez que egresa de la escuela, en definitiva, del curso de inteligencia, es en ese momento en que llega a Malleco. Queda a cargo de la unidad de inteligencia de Malleco, su señoría, y comienza su carrera policial en cuanto a la persecución de personas mapuche. Eso fue ratificado, además, son sus propios dichos, evidentemente, pero fue ratificado por fiscales que trabajaron y que han trabajado y que siguen trabajando en Malleco. El señor César Chívar lo conocía, tuvo investigación a su cargo, tuvo investigaciones respecto a la comunidad de Temucuicui. El fiscal Carlos Cornejo, exactamente lo mismo, quien lo conoció en el año 2014-2015 en la Fiscalía Local, cuando él trabajaba en la Fiscalía Local de Victoria, y tenía investigaciones también respecto a lo que se llamaba violencia rural en Malleco, y se refirió que conocía los nombres, su señoría, y la dinámica delictiva, entre ellos de la comunidad Temucuicui, como lo señaló el señor fiscal. El fiscal Carlos Bustos, en la misma índole, su señoría. Pero no podemos dejar de mencionar, su señoría, la prueba de la defensa del general Blue, don Naví Sosa. Señaló, y el fisco de Chile ayer también fue claro en eso, era una persona, o a don Naví Sosa, el testigo, le llamaba la atención la forma y en cómo trabajaba el señor Oces, en que era una persona que siempre estaba ahí, fuera día domingo, fuera hora de almuerzo, fuera de noche, fuera de madrugada. Si ocurría algo respecto a la violencia rural, el señor Oces estaba ahí. De hecho, señaló, no sé si descansaba en algún momento, también señaló que Oces era un especialista difícil de reemplazar respecto a este tema, a la inteligencia en Malleco. Respecto al mayor Marín, siendo más específico de lo ya señalado, él también declaró que en el año 2009 en adelante comenzó su carrera policial en la Araucanía y participó en estos casos que ya hemos mencionado. El caso Peaje Quino y caso Turbus, como ya he mencionado, y trabajó en el mismo lugar, lo señaló también con los fiscales que ya he señalado, que eran los fiscales de la Fiscalía de Alta Complejidad. También se le preguntó, su señoría, o él más bien en su relato libre señaló que cuando conoce al capitán Oces lo considera una persona muy capaz, una persona muy informada, que manejaba los temas. Eso dijo, que era capaz y que manejaba los temas específicos de lo que trabajaba. Entonces esta querellante le consulta a su señoría, ¿a qué se refiere con esos temas? ¿A qué se refiere con esa capacidad? Dice que conoce el territorio, que conoce Malleco, que conoce la comunidad de Temucuicui, que maneja mucha información que era bastante relevante. Esto, su señoría, es muy importante porque primero demuestra que la capacidad de conocimiento de las comunidades, su dinámica, las tenía el señor Oces y que el señor Marín las valida. Pero para validarlas, él también tiene que conocer aquello. Por lo tanto, no son dos personas nuevas en la Araucanía, no son dos personas que el año 2016, cuando se conforma este nuevo equipo, su señoría, de la UIOE, comienzan a aprender sobre esto. No, son personas con una vasta experiencia en persecución de personas mapuche. Su señoría, entonces, el señor Smith, y volviendo a ese tema, y lo reitero, es inverosímil que él solo haya podido crear toda esta mentira que engañó al Poder Judicial, que engañó al sistema de justicia, su señoría, y al sistema de inteligencia de Chile. ¿Quién le decía a quién investigar? ¿Quién le decía qué escribir? ¿Quién tenía esa información? Era efectivamente, y como ya lo he señalado, el capitán Oces y el mayor Marín. Matías Veloso, señoría, un funcionario de la UIOE que realizaba escuchas telefónicas, no transcripciones, trabajaba en otra unidad de escuchas telefónicas. Su señoría señalaba que efectivamente era el capitán Oces quien señalaba a los blancos, él era quien determinaba a quién investigar. Pero más impresionante aún es cuando él señala que ya una vez creada esta oficina de informática forense, él se dirige a esa oficina. ¿Y qué sucedió? Lo echaron de un chasquido, su señoría, el capitán Oces lo echa de un chasquido. No lo dejan ingresar a esa oficina.
a la oficina que finalmente se termina convirtiendo en el cuartel de la asociación ilícita que se formó paralelamente a la UIOE. ¿Ya? Físicamente, su señoría, la oficina de informática forense, con el secretismo que existió ahí, con la orden del mayor Marín de que nadie pudiese ingresar ahí, de que no se conversaran temas específicos con el señor Smith, su señoría, fue en definitiva el cuartel de Temuco, porque el otro cuartel, evidentemente, estaba en Santiago, en la oficina del general Blue, donde asistía recurrentemente el mayor Marín y el señor Oces. Señoría, Alex Smith fue tratado o fue nombrado como, en principio, un colaborador o un informante. Ello, su señoría, en base a que no estaba contratado en la unidad de inteligencia ni en Carabineros. De hecho, la ABOCAR se estaba en definitiva casi peleando poder quedarse con el señor Alex Smith en sus unidades con la UIOE. Era un supuesto genio, su señoría. Y se trató de colaborador o informante, su señoría. Aquello ya se ha señalado, es también falso, su señoría. El señor Alex Smith no era un colaborador y no era un informante. El señor Smith accedía, tenía información, creaba informes y creaba y redactaba en definitiva conversaciones falsas, creaba informes policiales antes de ser contratado como un funcionario CPR de Carabineros. Pero el trabajo con informantes tampoco es nuevo, su señoría, en el señor Patricio Marilazo. Es un trabajo que ya se había realizado. Y vuelvo, su señoría, a lo que he acabado de mencionar respecto a los casos Turbus y Peajiquino. Esos casos muy conocidos, su señoría, porque fueron acusaciones terroristas, porque las personas acusadas fueron absueltas, su señoría, fue en base, su señoría, a un relato de un colaborador del señor mayor Marín, el señor Raúl Castro Antipán. Fue nombrado también en juicio, reconocido por el propio mayor Marín, que trabajó con este supuesto informante, su señoría, que finalmente fue el único condenado porque supuestamente era un delator, un colaborador, una figura bastante rara también en su momento, que se asemeja también a esto, su señoría, a trabajar con personas externas de Carabineros, utilizarlos, su señoría, personas que están dispuestas a todo, a mentir, incluso a cometer delitos, su señoría, con tal de conseguir la aprobación y con tal de lograr objetivos, incluso en el caso del señor Smith, lograr incorporarse a Carabineros y quizás hacer una carrera policial. Cuando se le consulta al señor Marín respecto a estos casos, señoría, también hay un dato muy relevante. Señala, cuando trabaja en el peaje Quino, su señoría, los imputados eran Juan y Felipe Huenchuyán, Víctor Queipul, y el colaborador, como ya ha señalado, Raúl Castro. Es decir, personas, y que esas personas son de, efectivamente, Temucuicui. Estamos hablando de una causa del año 2009, su señoría. Es decir, el señor Marilazo en ninguna forma puede desentenderse, no le puede ser ajeno toda la información que él manejaba. Su señoría, la pregunta es ¿por qué se contrata a este señor Alex Smith? Y evidentemente, su señoría, la baja calidad de la prueba que se habían presentado en juicios anteriores al año 2017, las absoluciones que habían existido, su señoría, la baja, los logros policiales muy bajos, su señoría, llevaban a que, y finalmente también la relación entre la Fiscalía y la propia UIOE, ya creada en el año 2013, su señoría, llevan a que se busque traer a este veterano de las investigaciones policiales en contra de personas mapuche, el señor Marín. Es una persona que ya conocía, se señaló también por el señor fiscal Arroyo, su señoría, se señaló también por parte del propio mayor Marín, en cómo él lo traen a este sector y además a esta jurisdicción, perdón, su señoría, y también al señor Oces para conformar este equipo. Pero faltaba una persona. Faltaba el que estuviese dispuesto a engañar, el que estuviese dispuesto a mentir, su señoría, el que estuviese dispuesto a todo, con tal, en definitiva, de conseguir estos logros policiales falsos, su señoría, y lograr encarcelar a personas determinadas, de determinar blancos de interés, su señoría, y poder lograr encarcelarlos.
Señoría, para lograr este encarcelamiento, esta persecución, y ya formado este tridente, su señoría, con todo aquello, con la venia evidentemente del general Blue, su señoría, con el respaldo de este equipo de élite, su señoría, que se saltaba mandos, que podía pasearse por cualquier unidad que llegaba a Santiago, su señoría, que se movía por todo el país como si nada, su señoría. Estaba conformado ya este equipo de élite, que pareciera, su señoría, que era un equipo que estaba, y la apariencia que daban, dispuesto, su señoría, a lograr su objetivo a través de las investigaciones que realizaran, pero no fue a través de investigaciones, fue a través de mentiras, su señoría, que lograron los objetivos, lograron detener, lograron primero convencer al sistema judicial y luego lograron lograr las órdenes de detención, las detenciones, su señoría, espectaculares, con prensa, su señoría, todos lo vimos, su señoría, cómo es que se utilizó como trofeo a estas personas, como los puntos de prensa los cuales aparecía el señor Blue, y no estoy hablando del punto de prensa cuando esto ya se descubre, sino que el día en que son detenidos nuestros representados, su señoría, cómo celebraban las detenciones, su señoría. Afortunadamente, toda esta información falsa, y esto debo señalarlo, su señoría, fue presentada en un proceso penal, donde existen defensores, donde se puede cuestionar la prueba, donde ya el sistema de inteligencia, que ellos creían que les daba una protección ilimitada a su señoría, ya no funcionaba. Porque aquí se consultó el método, se consultó, su señoría, método y resultados, como lo establece el artículo 315 del Código Procesal Penal. Todo ello, su señoría, con una posición que finalmente terminó respaldando la excelentísima Corte Suprema, su señoría. Su señoría, ahora respecto a estas herramientas que supuestamente se crearon y que en definitiva se han tratado de implantar una duda respecto a que existían o no existían, se demostró que no existían o se demostró o no se pudo demostrar que existían. Son frases que se repitieron durante este juicio. Pero yéndonos como a la necesidad real de validar esta herramienta. Y cabe preguntarse por cualquier persona, su señoría, ¿quién tiene la necesidad de validar una herramienta cuando se está trabajando con ella? Si es que no está validada, evidentemente. Las personas que trabajan con esa herramienta tienen la necesidad de saber si es que efectivamente es cierta o no. El señor Marín y el señor Oces tenían esa necesidad, o debieron haberla tenido. Pero no, porque no la tenían esa necesidad de validar esa herramienta, porque evidentemente conocían que todo esto era simplemente una pantalla, era todo falso, señoría. Pero más importante que tener la necesidad es también que tenía la posibilidad de validar esta herramienta. Y aquí existe solo una persona que tenía esa posibilidad, y es el director nacional de inteligencia, que en ese momento era el señor Blue. Él tuvo la posibilidad, su señoría, con cientos de profesionales, carabineros especializados a su disposición, con el departamento quinto ofreciéndose, su señoría, ofreciéndose para validar la herramienta. Claro, evidentemente el señor Smith, el señor Oces y el mayor Marín trataban de esconder, evitar estas pruebas, hacer todo lo posible, pero todo aquello, su señoría, en una institución altamente jerarquizada, hubiese sido imposible sin el respaldo que entregó el señor Blue y sin que él, en definitiva, no haya permitido y no haya dado la orden de validar esta herramienta. Es decir, el señor Oces y el señor Smith y el señor Marín se escudaban en el señor Blue. Y no se escudaban así simplemente, sino que todo el mundo sabía la relación que tenían ellos. Todos sabían que Marín se movía directamente a donde Blue. Todos sabían que Oces se movía directamente. Tenían un respaldo y eran prácticamente, y como ya se señaló por el Consejo de Defensa del Estado, la élite de la policía, su señoría. Eran personas que se perfilaban justamente para llegar a esos altos cargos, su señoría. El señor Germán Tapia Mella, su señoría, jefe del departamento quinto, señaló que tenían las herramientas que si se hubiese solicitado, hubiese permitido, ellos hubiesen podido validar o no esta herramienta. Software, como se le llame, él dijo herramienta. Ellos tenían, señoría, todos los elementos para haber podido validarla o no. Incluso otros policías presentaron interés en aquella herramienta, ya no por una cuestión técnica, sino que también por una cuestión investigativa, porque estaban en investigaciones actuales.
De hecho, su señoría, respecto a tu ubicación, se realizó una reunión donde el comandante Bit, su señoría, estuvo presente, y el señor Saldaña, que vinieron a declarar a juicio. ¿Qué sucedió, su señoría, con el señor Saldaña? Le pareció curioso, y me permito leer, su señoría, me llamó la atención que el señor Smith no usaba lenguaje técnico, eran palabras básicas que no coincidían con la presentación. Personas altamente capacitadas que pasaron por procesos y trabajan en un departamento específicamente, su señoría, de informática y que de apoyo informático, y entre otras cosas. Pero el comandante Bit, de una manera que en ese momento evidentemente aún no destapaba toda esta farsa, señala que cuando se le empieza a explicar, se produce esta discusión entre los peritos informáticos, ingeniero informático, y el señor Smith. Se produce esta controversia. ¿Qué pasa? El señor Ose se ofusca, finalmente terminan sacando a estos peritos que podían haber validado esta herramienta, su señoría. En definitiva, siempre se evitó validarla, y el señor Smith y el señor Bit señala a su señoría que el señor Smith dice: no, yo no hablo más, esta herramienta es mía y tienen que confiar. Y terminó la reunión. Señoría, que un CPR le diga eso a un comandante, su señoría, no es posible en una institución altamente jerarquizada, sino con que cada una de las personas que estaba ahí sabía el respaldo institucional que recibían estos policías de una zona en específico desde la Dirección Nacional, su señoría, del jefe máximo, desde el número 2 de todo Carabineros de Chile. Y aquí me detengo, su señoría, en el punto que he señalado recientemente. Las defensas, y probablemente así serán sus alegatos, fueron reiterativas. Claro, la parte acusadora logró, su señoría, probar que con todas las pericias, con el análisis de todos los elementos existentes, con todas las incautaciones y con todo lo que se dijo que podía ser un código, un software, Java, malware, con todo el análisis, su señoría, no se pudo determinar la existencia de esas herramientas. Bueno, la defensa fueron insistentes. ¿Qué dijeron? Pero no se pudo probar la inexistencia. Señoría, procesal 1, reglas de la prueba. Lo que no existe no se puede probar, sino con hechos positivos, en definitiva, que analizado todo, no se pudo probar la existencia de esta herramienta. ¿Qué se pudo probar? Que había una página web, su señoría, que simulaba ser una aplicación donde se ingresaban datos. ¿Y qué hacían esos datos, su señoría? Nada. Vinieron testigos, su señoría, respecto al dominio y cómo funcionaban estos softwares, su señoría, donde daban cuenta que esta página web, su señoría, no existía, no hacía nada. También se señaló, su señoría, por los peritos, específicamente que los routers no guardan números telefónicos, su señoría. No se puede, no existe esa necesidad de los equipos de guardar. Eso, todo aquello, su señoría, es altamente falso. Y, en definitiva, su señoría, la consigna es que los acusadores, el Ministerio Público, los querellantes, su señoría, logramos probar que, analizado todos los elementos que ellos señalaron, no se pudo probar la existencia de ninguna de estas herramientas, ni ninguno de los códigos. Bueno, ni siquiera lo pudo hacer el FBI, su señoría, de probar la inexistencia o la existencia. Nadie pudo probar la existencia porque finalmente, y como ya se ha señalado reiteradamente, todo esto era falso, era solo una pantalla, era solo, su señoría, una simulación. Era, y como se ha señalado, señora, como los autómatas, su señoría, de la Edad Media, donde parecían que actuaban como unas máquinas, pero en realidad detrás de toda esta máquina habían personas redactando estos supuestos mensajes que se enviaban personas, su señoría. Su señoría, también se dijo que no, pero quizás era era phishing, ok, logger. Señoría, que los teléfonos se podían intervenir de esa manera. Y aquí quiero ser muy específico, su señoría, respecto a dos personas. ¿Cómo se pudo intervenir el WhatsApp, el Telegram, el correo, las redes sociales de don Rodrigo Huenchuyán y don Fidel Tranamil? Si en el informe 130 y en el informe 346 complementario de aquello se señala que no tienen números o no se identifican con números telefónicos, no se identifican con redes sociales. Respecto del señor Fidel Tranamil Mach, Fidel Tranamil se señala que no tiene redes sociales.
el señor Rodrigo Huanchullán simplemente es omitido de ese informe, no aparece. No se especifica si tiene o no tiene número, no se señala nada respecto de él. No hay ningún dato de esas dos personas. Sin embargo, se dijo que con un keylogger se pudo haber establecido su conversación. Y aquí es muy importante, su señoría, para descartar esa hipótesis, por lo que dijo la perito Alejandra Bustos, señoría. Un keylogger lo que determina son pulsaciones. Y de determinar pulsaciones, su señoría podría solo determinar las pulsaciones de quien está escribiendo, más no de la otra persona. Porque su señoría lo que hace el keylogger, como he señalado, es determinar las pulsaciones de este dispositivo, de un dispositivo. Por lo tanto, no puede con un keylogger y un phishing, su señoría, establecerse un espejo o establecerse incluso una captura de pantalla. En lo absoluto, su señoría. Lo que se puede hacer con un keylogger es revisar los tecleos de una persona. Ni siquiera se podría establecer quién está escribiendo, sino que tal equipo se escribió tal letra. Diría eso. No se podría, en definitiva, trató de que le explicaran cómo con un keylogger no se pudo explicar por el señor Smith. La perito Alejandro Bustos, su señoría, fue bastante clara y ella conocía las versiones y interrogó al señor Smith. Por lo tanto, su señoría, es imposible que el señor Fidel Trenamil, el señor Rodrigo Huanchullán, hayan podido ser intervenidos si no se tenía ninguna información de ellos. Y mucho menos, obviamente, sabiendo que existen otras personas con las que se comunicaban, tampoco de haber sido determinadas quiénes eran esas personas, solo se pudo haber determinado las conversaciones de ellos. Pero se ha insistido, su señoría, del día número 1, que esto sí, que existió, que existen aplicaciones allá, que existen aplicaciones acá, que pudieran hacer esto, su señoría, como tratando de implantar alguna duda respecto a la existencia de estas herramientas que evidentemente no existían, su señoría. Pero si era tan así, ¿por qué se implantó el día de las detenciones en el teléfono de Martín Curiche las conversaciones? Porque eso es un hecho cierto e indiscutible, más que probado. Las conversaciones que aparecieron en el teléfono y en la tarjeta de memoria del señor Martín Curiche el día que es detenido, su señoría, son implantadas. Lo señalaron todos los peritos, no corresponden al formato de ninguna de las aplicaciones de mensajería ni redes sociales, no estaban en la carpeta que correspondía a su señoría, y ese teléfono fue incautado, y como se ha señalado, por el señor Geiser en un momento que detiene al señor Martín Curiche en calle Balmaceda, y es entregado posteriormente al señor Oces en la 8ª comisaría, estando presente el mayor Marín Lazo. Ese es el teléfono que fue implantado, ese es el teléfono que además, y con el peritaje o el preinforme pericial que de ahí emanó, fue lo que corroboraba todas estas herramientas, su señoría, fue la corona, en definitiva, para que la audiencia y para que todos se convencieran de que lo que se había intervenido era cierto. ¿Por qué? Porque se encontró en el teléfono de Martín Curiche esta conversación que es implantada y que quedó demostrado. De ello no hay duda. Por lo tanto, su señoría, todas estas dudas que quieren hacer parecer algunas defensas, su señoría, son totalmente inverosímiles, su señoría, entendiendo que no si de ser cierta no existiría esta necesidad de implantar pruebas en teléfono, en específico sería del señor Martín Curiche, y así como también ocurrió con otros teléfonos como el del señor Yaitul. Me quiero detener, su señoría, para ir terminando con mi parte, luego me continuará mi colega Karina Riquelme, para hacer notar una situación que, en definitiva, es una manifestación clara en cómo los acusados abusaban de manera clara, de manera evidente, del derecho, de las normas de inteligencia, su señoría, y de las normas que se le han entregado y que se han redactado para que Carabineros de Chile proteja a la ciudadanía, su señoría, eran abusadas. Allanamiento en la unidad de inteligencia en la UIOE. El comportamiento del coronel Toiber, su señoría, ese día, y que fue relatado específicamente por el señor fiscal, actual fiscal regional, su señoría, fue una de las conductas más agresivas, su señoría, institucionalmente hablando, que atenta contra el Estado de Derecho, casi como el boinazo, su señoría. Se le llamó, de hecho, públicamente el tanquetazo de la UIOE, así se le conoció, el tanquetazo de la UIOE. Cuando llega el fiscal Garrido a
al allanamiento a esta unidad con autorización judicial, su señoría, ¿qué conducta realiza Carabineros? ¿Qué conducta realiza el señor Toiber? Su señoría, señala específicamente el fiscal Garrido, utiliza una retórica bélica. Señala al señor Garrido que cuando estaba en la unidad y estaba la televisión, porque tenía una televisión en la unidad, vio cómo se interrumpían las transmisiones y para ver los carros policiales afuera. Mientras el fiscal Calderara trataba de ganar la Bocar, señorías, no se le permitió el acceso. Fue una manifestación de fuerza y una manifestación de un abuso del poder y de las leyes y del Estado de Derecho, su señoría, manifiesto por parte del señor Toiber, que escondían, bueno, todos ya lo sabemos, muchas cosas. Entre ellos también el computador que señaló el fiscal Garrido, desapareció, que estaba el monitor desconectado, que estaba la alfombra marcada y que estaba el desatornillador al lado. El computador, la CPU y el disco duro, señala el fiscal Garrido. Todo ello, sus señorías, es una manifestación clara de la forma clandestina en que operaba Carabineros de Chile, pero en especial también, su señoría, cómo todo esto era la forma en que operaba paralelamente, su señoría, a la unidad de inteligencia, que es una unidad creada por ley, su señoría, o creada conforme a derecho, pero que paralelamente a ellos se asociaron ciertas personas con conocimiento específico de determinadas personas, con un jefe que necesitaba, su señoría, logros policiales. Su señoría, se organizaron paralelamente a ello, utilizando evidentemente y abusando de esta institución legalmente establecida, abusando de Carabineros, su señoría. Respecto, su señoría, a esto, al móvil, a intentar lograr falsos logros policiales, valga la redundancia, lograr reconocimiento, su señoría, seguir escalando en esta élite a la que pertenecían estos policías, existen y lo incluimos e incorporamos como prueba, su señoría, las felicitaciones en la hoja de vida institucional de cada uno, del señor Oces y del señor Marín, su señoría, la forma en que eran felicitados por la persecución a personas mapuche, desde el año 2007, 2013, 2011, su señoría, hasta las colaboraciones que realizaron con Argentina. Había evidentemente un ánimo de lograr logros policiales, de obtener logros policiales, pero no cualquier logro policial, su señoría, sino que específicamente de encarcelar a personas que estuviesen vinculados a lo que ellos llaman violencia rural, su señoría, a lo que a personas determinadas que sean dirigentes de ciertas comunidades, a personas que tengan un reconocimiento público dentro del pueblo mapuche, su señoría. Las víctimas, y como ya señalé, fueron tratadas como trofeos, estigmatizadas, señoría, con graves consecuencias para cada uno de ellos, todo ello por la ambición, su señoría, de Blue, Marín y Oces. El chat de Marín con Villalobos, el día de los controles de detención, documental número 683, anexo 5, informe 60, su señoría. Marín estando con Blue acá en Temuco, luego de las audiencias, su señoría, hablando con el general Villalobos, le señala al señor Marín a Villalobos, le dice: preventiva para todos, mi general, todos presos. Agrega que viva Carabineros de Chile, acá todos felices con la prisión. Demuestra evidentemente el ánimo del señor Marín, persecutor de personas, conocido persecutor de personas mapuche. Terminaré mi intervención, su señoría, con una frase que resume bastante bien el ánimo doloso de los acusados en este juicio, pero específicamente entre la conversación entre el señor Marín y Oces, en otros medios número 73. El 29 de agosto del año 2017, Oces le escribe a Pato: de alguna forma tiene que pagar Yaitul. Gracias, señoría. Bien. Doña Karina. Bueno, una frase que dice mucho y que resume también un poco, magistrado, cómo en este juicio que se ha desarrollado desde marzo hasta el día de hoy, lo que planteamos en nuestro alegato de apertura respecto de la persecución de un pueblo determinado ha sido probado en estrados. Ha sido probado claramente con la prueba que ha presentado la Fiscalía de manera ordenada, clara, con testigos, no cualquier testigo, testigos importantes, testigos funcionarios públicos, no cualquier prueba, abundante documental y la más importante, prueba pericial. ¿Y qué nos dice la defensa? ¿Qué nos trajo la defensa? Porque la defensa presentó sus alegatos de apertura y la mayoría también de los imputados declararon en estrados. Y creo que es muy importante tomar en consideración
lo que ellos dijeron y cuáles fueron sus consideraciones para decir que no son parte de esta gran operación. De las declaraciones, la mayoría de los imputados exculpan la participación en los hechos por los cuales son imputados, entregándole participación a otros coimputados, posiblemente, a fiscales de la República, y la razón que más pudimos escuchar fue una supuesta inocencia de todos los imputados acá, los miembros de inteligencia, funcionarios de Carabineros, peritos de la Lavocar, porque supuestamente creyeron este contenido que, como ya ha descrito mi colega, queda absolutamente refrendado, que existe prueba que es imposible que ellos puedan exculparse de una situación como esta. Lo cierto es que la prueba que trajo la defensa no pudo de ninguna manera comprobar, por ejemplo, la existencia de las aplicaciones que los defensores continúan diciendo y refrendando de que sí existe. Esa es su defensa, que Antorcha existe, que tu ubicación existe. Ciertamente, su señoría, esto fue un montaje criminal planificado y ejecutado por los acusados. Ellos traicionaron la fe pública y su deber y utilizaron recursos del Estado para fabricar culpables. Culpables que la sociedad solicita, que la sociedad pide, que todos podemos escuchar hoy día, 2 días de las elecciones presidenciales, cómo se habla y cómo se estigmatiza nuestro territorio, cómo se violenta el territorio y cómo se violenta el territorio de ciertas personas, de seres humanos. Hoy día tuvimos un cierre de campaña ayer en el supuesto lugar donde hay terrorismo y donde no se puede caminar. Eso es lo que se dice por senadores de la República, donde hay niños que en esta semana se están licenciando de kinder, niños de la escuela de Temucuicui, porque también hay niños y son seres humanos que sienten, que desarrollan su vida comúnmente. Pero aquí, esta operación tuvo un destino y es por eso nosotros, que su señoría, nosotros hemos solicitado esta agravante, ¿ya? Un agravante que dice que se comete el delito, se participa de él motivado por la ideología, la opinión política, la religión o la creencia de la víctima. Nadie puede decir aquí que no existió este interés, porque desgraciadamente existe un racismo institucionalizado, su señoría. Hoy día se usa instrumentalmente leyes de carácter excepcional en contra del pueblo mapuche. Solo en contra del pueblo mapuche se utiliza la ley antiterrorista. Así lo ha dicho la Corte Interamericana. Y la Comisión Interamericana está revisando hoy día casos donde se ha aplicado leyes especiales. También la Ley de Seguridad Interior del Estado, que tiene condenado a una de las víctimas de huracán hoy día. Se logró lo que quería el señor Oces, el señor Marín. Evidentemente, estos prejuicios, estas estigmatizaciones, este problema político ha influido en la orientación de las investigaciones, también en la formulación de las querellas, también en las presiones por las condenas, que en definitiva generan todo este flujo de información falsa que termina con personas mapuches presas. Las declaraciones de los imputados, las afirmaciones de la defensa en orden a exculparse respecto en particular de la creación de informes periciales que fueron fundamentales para mantener en prisión preventiva a las personas que fueron acusadas. Empezamos, señoría, con la creación del informe 130, que es el primer informe que contiene afirmaciones falsas, creado por Cristian Pérez. Ciertamente, su señoría, que no pueden hablar de que existe una ignorancia técnica cuando se digita y se firma un documento de tal relevancia, que tiene efectos de tal relevancia. No estamos firmando incluso un documento privado que se firma entre un arrendador y un arrendatario. Uno lo hace con la fe, con buena fe, y tiene importancia. Imagínense un perito de la Lavocar. Tiene una importancia vital.
Y eso lo saben los peritos. Hoy día es la única defensa que tienen, pero en su momento, si esto hubiera seguido adelante, si no se hubiera destapado, esa hubiera sido prueba de juicio. Quizás ustedes mismos hubieran estado en ese juicio y con esa prueba pericial que hubieran hecho, hubieran condenado, porque tenían la prueba pericial que decía que efectivamente ese mensaje de Martín Curiche era del Telegram, porque eso lo firmaron los peritos que son imputados y que son acusados en este juicio. Ciertamente, su señoría, se ha aprobado la existencia de una asociación ilícita. No fue un acto individual, involucró una estructura jerárquica y coordinada para crear herramientas falsas, para ejecutar reportes manuales, para presentar luego esta prueba ante la justicia. Es muy importante la participación que ya describió mi colega respecto de cada una de las miembros de esta asociación ilícita. Los conocimientos de Marín y de Oces, el jefe, Gonzalo Blue, evidentemente era muy necesario en esta asociación ilícita, o si no hubiera sido imposible llevarla a cabo, llevarla adelante. Y el Schmidt, que es el que aquí todos quieren que solo sea el único condenado, porque eso es lo que buscan todas las defensas. Evidentemente, esta asociación ilícita fue motivada por una ideología, no fue una investigación criminal cualquiera, fue una acción de contrainteligencia política destinada a neutralizar, a estigmatizar y silenciar y criminalizar a aquellos líderes de la protesta mapuche. Utilizaron el aparaje estatal y la ley antiterrorista como una arma para inmovilizarlos, para silenciarlos, para callarlos. Esa es la realidad. Y utilizan el Poder Judicial. El dolo fue agravado, ¿por qué, su señoría? Porque fue la motivación del fraude, es la ideología y el origen étnico de mis representados. Se eligió a las víctimas respecto de los hechos que nosotros hemos invocado y por los cuales somos legítimamente activos, por ser mapuches, por su ideología de reivindicación territorial y por ser parte de un grupo social, porque no se eligió a las víctimas porque hubieran antecedentes en su contra, porque estaban quemando camiones. No, se los eligió porque son líderes públicos y se les escucha. Y no solo son líderes públicos, sino que también aquellos que les ayuda, que les acompaña, aquellos que sacan sus entrevistas en el periodismo, aquellos que los defienden, todos ellos también fueron elegidos. Ciertamente, su señoría, las justificaciones respecto incluso de la intervención telefónica de mi propio teléfono era que yo también andaba quemando camiones. Esas eran con eso se fundamentaba. Había una motivación respecto de todas las personas que acompañamos a un pueblo específico, con una ideología específica, sí lo hacían, sí lo había. Y por eso que es muy importante que se aplique este agravante, su señoría. Es muy importante, tiene un valor disuasivo y restaurativo respecto del racismo institucional que se ha instaurado en la Araucanía por muchos años, porque ciertamente no es de hoy. Ya el señor Marín Lazo, de muchos años que tiene experiencia, es un veterano, lo dijo mi colega. El Código Penal castiga más severamente a quien para cometer delito elige a su víctima por razones odiosas. Y aquí fueron elegidos por estas dos personas que tenían este conocimiento, su señoría. Estas dos personas en específico conocían los movimientos, conocían a los líderes, por eso que fueron y generaron esta persecución en específico a personas que ni siquiera, su señoría, en la práctica se comunican. Hay líderes que no se comunican, que no piensan igual, así como en los líderes de otras culturas, en los líderes políticos chilenos, tampoco se comunican, no todos piensan iguales, no todos conversan entre ellos. Lo mismo pasa en la política de la cultura del pueblo mapuche. Que lo que se hizo aquí se persiguió a todos sin distinción. Por eso hay una mezcla de gente de distintos territorios, pero todos líderes de sus territorios, o aquellos que los acompañaban, su señoría. Como David Cid. David Cid Aedo, que viajó con bastante dificultad, su señoría, porque hay que decirlo que para esta querellante ha sido bien dificultoso poder perseguir justicia en 8 años. No existe una defensoría de las víctimas que pueda financiar el acceso a esta justicia. Y ciertamente la mayoría de las víctimas no están aquí por imposibilidades económicas. Mi representado David Cid no ha vuelto a ser contratado en la academia después de que fue imputado. Fue detenido después de un paseo con su hija, con la que andaba su hija de 5 años. Andaban paseando, llegaron a la casa después de comer helado y llega un contingente policial gigantesco. Lo
tiran al suelo a la niña con la mamá, 5 años. Les gritan, no conocen qué es lo que pasa, fue un caos completamente. Insultos, racistas, por supuesto. Lo detienen, lo llevan a la comisaría y el golpe se queda en el lugar. Mantienen y continúan apuntando con el arma a la niña y a la mujer. Con esta gente no hay que tener ningún tipo de nada, dijo la policía que estuvo ahí, que estuvo deteniéndolo. No hay que tener consideración con esta gente. Así le dijeron. La niña escuchó eso, ¿ah? Ahora tiene 13, 14 años. A la mamá la llevan a una pieza, a la niña la tienen con un carabinero. ¿Y qué hacen? Desnudan a la mamá después de que ya se llevan detenidos. Incautan un montón de cosas, le roban 200.000 pesos y se van. Y ahí comienza la historia para David Cid, que no ha terminado. Porque como le digo, el día de hoy, 8 años, no ha vuelto a ser contratado en la academia. Es muy difícil encontrar trabajo para alguien que ha sido estigmatizado de esta manera. Que ha sido estigmatizado no por la sociedad, que ha sido estigmatizado por la institución, señoría. Eso es lo más grave. Ciertamente, su señoría, no podemos no decir cómo esta violencia nos afecta continuamente. Un candidato presidencial estableció: si el Estado no entra, ellos tampoco salen. Eso dijo públicamente a todo un país, y bravo, todos los chilenos aplauden, porque todos los chilenos piensan, se imaginan que Temucuicui, no sé qué es lo que se imaginan ciertamente, pero aquí también hay una estudiante de Derecho de Temucuicui que está aquí sentada escuchando estos alertos, que también fue detenida ilegalmente. Hubo una detención ilegal. Había una orden de detención que nadie echó para atrás justo en contra de una persona de Temucuicui. O sea, si esto no es un racismo institucional, su señoría, ¿qué es lo que es? Hay pruebas, y aquí se lo dijo, la mayoría de las preguntas de nosotros iban destinadas a saber si estaban dirigidas a la persecución en contra de personas mapuches. Se habló de pehuenche, huilliche, incluso cuando en alguna de las preguntas que hicimos. Es grave, su señoría, que se mantenga este racismo institucional, porque permea a toda la sociedad. Y, desgraciadamente, todos los niños que se están criando en esas comunidades hoy día viven ese dolor, ese maltrato. Todos sabemos lo que hacen las afectaciones a los niños, el desarrollo que tenemos que tener y el cuidado que hay que tener con nuestra infancia para tener una sociedad sana. Ciertamente es muy importante. Se sigue tratando la cacofonía de que existe terrorismo, y ustedes, el Poder Judicial, nunca lo ha declarado así. Solo una vez. Solo una vez se declaró la existencia de una asociación ilícita terrorista, pero con un solo miembro. ¿Quién? El amigo de Marín Lazo, Raúl Cantro Estipán, el único condenado por terrorismo en la Araucanía. Pueden buscar la sentencia. 1134-2009, 5748-2009, del 14 de septiembre del 2012 y del 22 de octubre del 2010, de Ajiquino, Turbus. Casos bastante conocidos. Ciertamente, su señoría, esta por verdad que se crea respecto de este territorio en el cual nunca los tribunales han dicho que hay terrorismo, pero se sigue discutiendo y utilizando y mal utilizando, nos va a traer consecuencias sociales si es que no logramos revertirlo de alguna manera, y evidentemente el acceso a justicia de las víctimas que han sido falsamente acusadas de este delito es muy importante. Y ya no es un acceso a la justicia como debió haber sido. Lo sabemos, este juicio debió haberse realizado hace muchos años atrás. Y ahí quizás la comunidad podría haber estado presente aquí, pero a estas alturas es muy complicado. Es complicado estar presente. Hoy día, su señoría, estas víctimas que no fueron elegidas al azar, que fueron elegidas por su voz, que fueron elegidas por su liderazgo, no puede hoy día el Estado de Chile, por un lado, firmar tratados internacionales de derechos humanos, decir ante las Naciones Unidas que se respetan los pueblos originarios de nuestro país, que avanzamos hacia un camino de no discriminación, teniendo una condena por discriminación en el caso Norín y Pichún. Y hoy día sus 2 hijos están presos también. Nosotros lo que pedimos es una pena justa, ¿ya? Que manifieste la magnitud del daño y la odiosidad del móvil, y por eso insistimos en esta agravante. La pena debe ser un espejo, y la condena debe ser un espejo claro. No solo condenamos la falsedad,
sino que condenamos la discriminación institucionalizada. ¿Qué se espera de la sociedad si la propia institución encargada de la seguridad y el cumplimiento de la ley se convierte en una fábrica de mentiras y de persecuciones discriminatorias? La conducta de los acusados, que eran funcionarios públicos, lo que busca y lo que buscó es atacar y estigmatizar a un grupo social por su origen y su ideología. ¿Qué esperanza tenemos entonces, su señoría, si aquí no se sanciona y no se toma en consideración esta agravante de exigir verdad, respeto, inclusión en las calles, en las escuelas, en las comunidades, a nuestros niños, a nuestros hijos? Esta sentencia puede generar justicia o, a contrario sensu, quebrar de mayor manera y generar más distancia entre un pueblo que ha sido maltratado históricamente, y un Estado que ha estado en constante deuda con él. Eso sería por nuestra parte. Bien, ha sido el turno del querellante número 2 de sus alegatos de clausura. Le pregunto al querellante número 3 si requiere un receso o continúa de inmediato. Atención, yo pedí un pequeño receso de no más allá de 5 o 10 minutos solamente, señor. Bien, hacemos un receso de 10 minutos a contar de ahora y continuamos con los alegatos de clausura del querellante número 3 por don Luis Arroyo Palma.
audiencia tras el receso de rigor y corresponde el turno ahora del querellante número 3 en representación de don Luis Arroyo Palma, su alegato de clausura. Don José Martínez, la palabra es suya. Muchas gracias, señoría. Cerca del micrófono, sí. ¿Ahí? Un poco más. A eso, sí. ¿Ahí? Ahí sí. Ya, muchas gracias. Señorías, resulta claro de la prueba que se ha aportado en este juicio ciertos hechos que son innegables. En primer lugar, que se privó de libertad a personas en la región de la Araucanía. Se privó de libertad a personas en la región de Tarapacá, con prueba falsa. Con esta prueba falsa se truncaron carreras profesionales, se mancilló el prestigio personal y profesional de fiscales y asistentes de fiscal. Y además, señoría, se dinamitó la credibilidad de la inteligencia. Estas son palabras textuales de Raúl Peña, que aportó en este tribunal el día 14 de mayo pasado. En cuanto a los ilícitos, además de la abundante prueba directa a la que se ha hecho mención por quienes me han antecedido en el uso de la palabra, vale la pena recordar que en un sistema acusatorio, la valoración integral de todas las pruebas a través de los razonamientos lógicos en que el tribunal, a partir de hechos probados, va deduciendo y estableciendo e infiriendo otros hechos que en principio son desconocidos. Lo que aparece también de manifiesto es la relevancia que se tiene de las presunciones judiciales vinculadas al razonamiento judicial. Y precisamente estos razonamientos, estas inferencias, son particularmente relevantes para llegar a las conclusiones en cuanto a los ilícitos por los cuales se ha acusado, específicamente y particularmente en cuanto a la asociación ilícita y la participación en la falsificación documental. En cuanto a la asociación ilícita, resulta claro que habían 3 niveles en esta asociación, en que prevaliéndose de funciones que se desarrollaban al interior de Carabineros de Chile, generaron esta asociación para apartándose de la doctrina institucional, incumpliendo con las obligaciones que le imponía los cargos en sus diversas etapas o en sus diversas jerarquías para cometer estos ilícitos. Había un nivel central, y en este nivel central en donde aparece el ex general Blue. Y este nivel central proporcionó todo el soporte operativo y, como se dijo en reiteradas ocasiones por diversos testigos, dio respaldo total a las acciones que se desarrollaron al interior de la UIOE de la Araucanía. Sin este respaldo total, estos hechos no se hubieran cometido. Por su parte, en un segundo nivel, estaba la jefatura local, que era desarrollada por Patricio Marín Lazo, hombre de la absoluta confianza del nivel central, que cumplió un rol determinante en esta asociación ilícita, porque por una parte era el nexo entre este nivel central y el nivel operativo propiamente tal. Varios testigos, a los cuales se han detallado quienes me antecedieron, daban cuenta que Marín era reconocido como el jefe. Y esto hace recordar, señoría, fallos de otras causas, digamos, en otras materias vinculadas a derechos humanos, en donde en reiterado fallo, se dijo que un fiscal militar que no había sido nombrado formalmente en el cargo por las labores que hacía, realmente en los hechos tenía esa condición y esa calidad, y existen diversos fallos condenatorios en contra de esa persona, de un fiscal militar, digamos, de la Araucanía, que fue condenado en esa condición.
Esto es plenamente asimilable a la situación de Marín Lazo. Él era el jefe en los hechos en la UIOE de la Araucanía. El nivel operativo, donde se creó la evidencia falsa, estaba Leonardo Oces y Alex Smith. Esta oficina que se manejaba a puertas cerradas, en que con chasquido de dedos se echaba a quienes se aproximaban ahí. Y aquí, señoría, nos encontramos con un punto neurálgico de la discusión en este juicio. Este nivel más bajo, el tercer nivel, creó esta prueba falsa para imputar a personas inocentes los hechos que se le imputó de manera autónoma, con absoluta prescindencia de los otros niveles, engañando a toda la institucionalidad de Carabineros, desde un CPR con contrato de honorarios hasta el general director de Carabineros y pasando por toda la inteligencia policial? ¿O bien obraron de esa manera porque contaban con un respaldo total desde el nivel central, en donde se encontraba el ex general Gonzalo Blue, y que les permitía actuar con la confianza de la impunidad? Se trata de dilucidar, señorías, si los acusados actuaron con dolo o de buena fe y que también fueron engañados, particularmente por Smith. Y si se quiere, además, porque son niveles compartimentados, defusibles. Se parte con Smith, se sigue con Oces, se sigue con Marín. La compartimentación. No hay que olvidar, señorías, que esto se trató de una operación al interior de inteligencia, porque así es como ve esta operación de inteligencia. ¿Quiénes son los principales apuntados? No son los niveles más altos, señorías, son los niveles más bajos. Por lo tanto, cuando uno mira con retrospectiva esta operación de inteligencia, lo que cabe preguntarse es si fue una operación fracasada o una operación relativamente exitosa en que se produjo, a falta del plan B, había un plan B, C, o perdón, un plan A, había un plan B, un plan C, cuyas consecuencias se produjeron, generando impunidad para determinadas personas, que son los niveles más altos. De la prueba rendida durante el juicio no puede sino concluirse necesariamente que actuaron con dolo y que este dolo fue cubierto con un antifaz para ocultar su verdadera cara. Se pusieron como un antifaz el rótulo de la buena fe, ser víctimas de un engaño, como una especie de juego de máscaras, en que se retira esta careta, aparece el verdadero rostro del dolo. Entre otras cosas, es la única forma de explicar el acuartelamiento al que has hecho referencia y la crisis que se generó con la orden de entrada y registro a la UIOE de la Araucanía, en calle Pablo Neruda. Con orden judicial, con fiscales de la República, se les negó la entrada. Pero no solamente por un funcionario subalterno, no fue Smith ni Oces el que le negó la entrada. Eso se contaba con esa oposición contaba con respaldo de las más altas jerarquías del nivel central de Carabineros. Recordar, señorías, que como declaró el fiscal Roberto Garrido, solo pudieron sellar el lugar en ese momento. Se llegó a un acuerdo dentro de 48 horas para conseguir las autorizaciones. Al lugar concurrió fuerzas especiales, un bus de fuerzas especiales, un carro lanzaagua y un carro lanzagases para operar en contra de ¿quién? Contra de la institucionalidad. Un fiscal de la República con orden de entrada y registro emitida legalmente por tribunales de la República no pudo ser ejecutada.
Eso, señoría, no es obra de Smith ni de Oces, y que demuestra la forma en que se estaba actuando. Asimismo, en este orden de ideas, señoría, hay que resaltar la función de Patricio Merín, que no solo actuaba como jefe de los hechos y este nexo, sino que como oficial de inteligencia fue pieza clave para tratar de vincular estos hechos con otras personas, para generar el rostro y la cobertura del engaño y así proveerse de impunidad. Trataron de vincular en el conocimiento de estos hechos a fiscales de la República y funcionarios del Poder Judicial. Hay múltiples testimonios, señoría, respecto de cómo se van vinculando, pero voy a hacer referencia particularmente en uno y tal vez dos hechos. Un hecho. Cómo se trató de vincular a Roberto Herrera, en ese entonces, relator de pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco. ¿Qué relató don Roberto Herrera? Estaba en una reunión social y a la salida fue abordado por Patricio Marín, quien le ofrece llevarlo a su domicilio. Pero finalmente, ¿qué terminó ocurriendo? Roberto Herrera terminó en la UIOE de la Araucanía, siendo sometido a algún tipo de preguntas que de buena fe él contestó. Se le dijo, mire, ya que, ¿dónde vive usted? Que seguramente Patricio Marín sabía como oficial de inteligencia. Mire, tenemos esta oficina, ¿por qué no pasa a conocerla? Se le hacen preguntas de cómo operar en materia de ley de inteligencia, da respuesta de buena fe, y que finalmente terminan diciendo estas personas, actuamos de esta forma, o se explica nuestro actuar por lo que nos dijo el relator de pleno. Incluso se le imputó que el relator de pleno había hecho cambios de resoluciones judiciales emitidas por el ministro que estaba a cargo, digamos, de la aplicación de la inteligencia, don Aner Padilla, que había hecho una especie de, perdón la expresión, de cambiazo de resoluciones judiciales, cambiando unas resoluciones ya emitidas por otras en fecha posterior. Entonces, mi actuar aparece cubierto con esta cobertura del consejo de otras personas. Lo mismo pasa con la persona que represento, Luis Arroyo. Se le hacen preguntas en relación a otras causas, en otro contexto, para tratar de vincularlo y decir, ¿sabe que teníamos conocimiento? Los fiscales sabían, toda la fiscalía sabía de esta operación de inteligencia, sabían el conocimiento del informe de liberación antes de que fuera formalmente liberado, incluso participaron en su redacción. Tesis que fue absolutamente descartada, no solo por no solo por el testimonio de Luis Arroyo, sino también entre otros, por quien era fiscal regional de la época, el señor Paredes, y también, señoría, con fallos de sobreseimiento respecto a esos hechos, porque fueron también Luis Arroyo sometido a diversas querellas porque se dijo que había mentido en ese sentido por el juzgado de garantía de Temuco y resolución que fue confirmada por la Ilustrísima Corte y cuyo recurso de queja se encuentra pendiente de resolución. La vista de la causa se dio en agosto, pero todavía se encuentra pendiente de la resolución. Pero esto resulta ilustrativo de cómo se obraba, generando la máscara de decir, fui engañado. Todos hemos sido engañados. Y finalmente, tratar, en el mejor de los casos, decir, Alex Smith es el verdadero responsable. ¿Y quién es Alex Smith? Desde los primeros meses del año 2017 se advirtió al interior de Carabineros que era un aficionado a informática. Experto en manejo de Excel. ¿Cómo este experto en manejo de Excel, que es ingeniero forestal, que falsificó títulos, llega a convertirse en una especie de genio de la informática? ¿O se le atribuye ese rótulo? ¿Para qué? Para, en definitiva, desviar la responsabilidad. Así opera una operación de inteligencia.
También Marín resultó pieza clave en los amedrentamientos que se hizo sobre peritos y aplicó lo que podríamos llamar un verticalazo o jinetazo sobre diversos peritos para guiar y conducir sus conclusiones conforme a lo que él esperaba. Y siempre involucrando el nivel central. Siempre se hacía mención a que contaba con el restricto apoyo, que era, además era verdad, porque quien no se sometía a las peticiones era desplazado. Si no, salía de esta causa. O sea, de la investigación me refiero. De la investigación, desplazado. Se les cambiaba. Así operaba finalmente estos niveles y esta concordancia y esta concertación de estas personas coordinadamente, con esos niveles de jerarquía. También resulta ilustrativo respecto del rol de Marín el testimonio de Jaime Guerrero, abogado de Carabineros expertos en la inteligencia, a quien el ex general Blue le consultó su opinión sobre la liberación de inteligencia. Volveremos sobre este punto al momento de la falsificación, pero solamente adelantar que su opinión fue desoída. ¿Y qué relata cuando se produce en lo que él señaló, según sus palabras, un vuelco y que generó un revuelo por la falsificación de pruebas? Él relata que fue convocado a una reunión en el casino de la Escuela de Oficiales de Carabineros y señala que estaba que en esa reunión participó Bruno Villalobos, el ex general Blue, Telchi, Egaña, Lazaeta, que eran civiles asesores comunicacionales, pero que cuando él arribó al casino de Carabineros, dijo, Blue todavía no llegaba. Se dijo, el relator, que la conclusión era que había dar una declaración fuerte y que debía darla Blue. ¿Y cuándo llega Blue? El ex general Blue llegó ¿con quién? Con Marín Lazo. Y cabe preguntarse, dentro de la jerarquía de Carabineros, si el jefe formal de la UIOE era Toiber, ¿por qué llega Marín Lazo a esa reunión? La respuesta es evidente, porque era el hombre de confianza y nivel operativo y quien en la práctica era el jefe acá en Temuco. Y tenemos así, señoría, el rótulo de la buena fe, el rótulo del engaño. Y quiero recordar, señoría, respecto de este rótulo de la, entre comillas, de la buena fe, porque es bastante esclarecedor de cómo obraban y de la lógica que existía detrás. Cuando se le pregunta a Leonardo Oces por el episodio que se le cuestionó de quemar este libro de guardia, que reconoció lo que lo había quemado, y la respuesta que él da es que quemó el libro de buena fe. Ese acto era para encubrir, o mejor dicho, para proteger a otros carabineros de actos que podrían tener responsabilidad. Entonces, de buena fe, quema el libro. Esas fueron sus palabras. Actuó de buena fe. Y este tono de la palabra buena fe es la misma lógica que impera en el resto de los actos que han sido juzgados o que están siendo juzgados ante este tribunal. También Oces, y también refleja la manera en que actuaba, en que ya reconoció que ya en mayo del año 2017 sabía que lo que estaban realizando en relación a esta interceptación o este manejo de los celulares era algo ilegal. Eso lo señala en su primera declaración. Ahora, en cuanto a la falsificación documental, es un hecho claro, indiscutido hasta en este momento, que los documentos por los cuales se ha acusado por parte del Ministerio Público que no hemos adherido eran falsos. Los informes de liberación de inteligencia eran mendaces en cuanto a su contenido.
general Blue trata de evadir su responsabilidad señalando que fue engañado, que fue de buena fe, por decirlo, no sé si fueron sus palabras, pero nuevamente, fui engañado. Como si con una, que calificamos con una bastante simpleza. No se trataba de estos documentos, y vale la pena recordarlo, no era un permiso administrativo, no era una solicitud de vacaciones de alguna persona que estaba subordinada. Eran oficios de liberación de inteligencia, que son bastante excepcionales y que además sabía las consecuencias que iba a tener. Entonces, ¿y cuáles eran las consecuencias? Por en el oficio 130, que fue bastante claro. Iban a ser detenciones. De hecho, varios testimonios, particularmente de los fiscales que declararon acá ante su señoría, señalaron que eran bastante insistentes en requerir si ya se habían pedido las órdenes de detención, si era suficiente para pedir las órdenes de detención. Sabía que iban a tener esas consecuencias. Entonces, decir livianamente es que fui engañado porque yo confié en mis hombres, solamente aparece nuevamente esta estrategia de colocarme en la careta del engaño de la buena fe. En concreto, Blue sabía y conocía lo que estaba firmando. Sabía las consecuencias que iba a tener. En definitiva, Blue actuó con dolo. Señoría, la responsabilidad de firmar estos oficios no solo radica en haber desoído la opinión de Jaime Guerrero, abogado de Carabineros, que le desaconsejó efectuar la liberación del informe 130. O no deriva por el solo hecho de que pudo haber solicitado a informática forense del interior de Carabineros si los programas que Antorcha o tu ubicación funcionaban. No solo deriva de eso, sino que en nuestra opinión, deliberadamente, el general Blue se puso la máscara de la buena fe o he sido engañado, actuando con una negligencia deliberada para generarse una especie de actio libre en causa, pero en este caso referido a la negligencia. Actuó deliberadamente con negligencia para que aparezca ese rótulo y no el dolo que efectivamente existía detrás. Es decir, actúa con manifiesta negligencia para ocultar el dolo con que efectivamente actuó el ex general Blue. En definitiva, señoría, acá, en relación a mi representado y en relación a los testimonios que él rindió, digamos, que se le afectó en las consecuencias respecto de él durante años su prestigio profesional. Durante años recibió persistentes ataques de haber cometido delito. Incluso en esta audiencia. Y en nuestra opinión, más allá de la legítima discusión que puede existir por parte de algunas defensas, no todas, pero sí particularmente de dos defensas, incluso haciendo mención a aspectos de la vida privada que nada tenían que ver o no tienen ninguna importancia con los hechos del juicio, que fue una política permanente, sistemática de denostación. No solamente le trajo que fueron relatados, no quiero volver a repetirlo porque ya su señoría lo escuchó, los efectos profesionales y personales que le generó las imputaciones que se le hicieron. Un oficio de liberación de inteligencia, el 202, en que se le imputaba, ¿no es cierto?, haber encubierto a su asistente de fiscal, doña Mónica Palma, porque tenían una relación amorosa, generando también, inoculando pruebas falsas en el celular de doña Mónica Palma. Finalmente, señoría, y respondiendo a que iba a ser un alegato agotado, y haciéndome cargo de algunos elementos que creo son esenciales para la discusión. Acá lo que ha existido
además, por cierto, del daño irreparable que se le ocasionó a las víctimas directas, cuyo listado fue mencionado el día martes por el fiscal Luis González, que resulta evidente, pero además existe sin duda un daño a la República. Se quebrantó una institución o los principios de una institución policial básica en nuestra vida cotidiana. Uno de los principios elementales y básicos de la República es la sujeción a la ley. Estas personas actuaron precisamente vulnerando la ley a sabiendas. Usaron su poder para apartarse de los fines institucionales. Han usado la máscara del engaño, y esta máscara, es decir, fuimos engañados, a eso me refiero, no que fueron ellos realmente engañados, sino ellos han usado la máscara del engaño para, la verdad, señoría, ocultar su dolo, pero además haciendo y parafraseando una frase que alguna vez se usó en política cuando se dijo que cierto sector pretendía ser perro muerto con la historia. Acá lo que se pretende, o se ha pretendido, es hacer perro muerto con la responsabilidad en los graves actos o actuaciones que incurrieron, y que esa cuenta solo la pague Alex Smith. Por lo tanto, señoría, lo que corresponde es aplicar las penas a cada una de las personas en relación a la acusación presentada por el Ministerio Público, y aplicar las penas solicitadas por el Ministerio Público porque parecen razonables y proporcionales atendida a la gravedad de los hechos que han sido juzgados en este tribunal. Eso es todo, señoría. Bien, ha sido el turno del querellante número 3 en sus alegatos de clausura. Antes de entrar a receso hasta el día lunes 15 de diciembre, que corresponde el turno de los alegatos de clausura de querellante número 4 y 5, ¿hay alguna otra solicitud pendiente? ¿No? ¿De parte de nadie? Bien, entramos. Señoría, yo tengo una petición. Sí, dígame. Respecto de la suspensión del arresto parcial de mi representado desde la noche del domingo hasta la noche del martes inclusive. En caso de que hubiese alguna oposición, fundamentaría la petición de esta. Bien, ¿hay alguna oposición al respecto? ¿Eso es para comparecer a juicio? No, señoría, para reunirme presencialmente con él en esta ciudad. Bien, ¿hay alguna oposición al respecto? Ninguna por parte del Ministerio Público, señor. Bien, no habiendo oposición, como se pide entonces, se suspende desde el domingo. La noche del domingo. La noche del domingo hasta. La del martes inclusive. Martes a las. Desde las 20 de la PM hasta el miércoles a las 8 PM. AM. Miércoles 8 AM. Bien. Como se pide entonces, ofíciese al efecto. Entramos en receso hasta el día lunes 15 de diciembre. Que tengan buen fin de semana todos los presentes. Hasta luego. Hasta luego, sus señorías. Hasta luego, colegas.